Hola, hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy les traigo el tutorial de este hermoso moñito que es muy fácil de realizar y sobre todo es económico en material. No necesitamos mucho material para poder elaborarlo, así que si les gustaría aprender a realizarlo, las invito a que se queden a ver todo el video. Vamos con la lista de materiales y el paso a paso. Y los materiales que vamos a estar utilizando para elaborar nuestro moñito serán dos pedazos de 16 centímetros de largo. Vamos a estar trabajando con listón de 7.5 centímetros de ancho, otros dos pedazos de 13 centímetros y un pedazo de 32 centímetros de largo. Nuestra pinza que es de 7.5 centímetros de largo, un pedazo de listón de 1 centímetro de ancho y un centro. En este caso yo voy a estar utilizando esta resina y vamos a elaborar nuestro moñito. Voy a hacer a un lado mi material que por el momento no voy a utilizar y vamos a empezar a trabajar con nuestros pedazos de listón estampado. Los voy a separar, ahí están mis dos pedazos, y antes de empezar a trabajar me voy a fijar de qué lado irá mi estampado. Los acomodo para asegurarme que vayan a la dirección correcta, y voy a hacer ahí una marcación. Voy a pasar calor para que ahí se me marque la mitad, y lo mismo voy a hacer con mi otro pedacito. Igual voy a marcar la mitad, voy a pasar calor. Ya que marqué la mitad, ahora voy a acomodar mis listones y voy a tomar mis pedazos de listón de 13 centímetros y los voy a pegar a la altura de la marca que realizamos de esta manera. En esta parte voy a colocar un poco de silicón caliente para poder pegar mi pedazo de listón, y lo mismo voy a hacer con mi otro pedazo. Los voy a pegar y en un momento regreso. Ya pegué mis listones y de esta manera es como nos tiene que quedar. Ahora voy a doblar mi listón estampado de esta manera, y para asegurar voy a colocarle una pinza para que no se me mueva, y lo mismo voy a hacer con mis otros listones. Igual voy a doblar y voy a colocarle una pinza a mi listón estampado para asegurar muy bien y no se me mueva. Ahora voy a tomar mi cinta métrica y a partir de la esquina hacia abajo vamos a realizar una marca que será de 2.5 centímetros. Ahí voy a colocar mi cinta métrica para realizar la marca, y voy a colocar un alfiler para marcar. Me aseguro de que esté bien colocada la cinta métrica, y ahí voy a colocar mi alfiler. Me aseguro de haber colocado bien mi alfiler y vuelvo a medir. Ahí está perfectamente la medida, y lo mismo voy a hacer con mi otro pedazo de listón. Igual voy a medir a partir de la esquina hacia abajo 2.5 centímetros. Igual para asegurar voy a colocar un alfiler. Me aseguro de que haya colocado el alfiler correctamente en la medida bien. Ahí está. Y ahora voy a acomodar mis piezas de esta manera. Vamos a realizar lo siguiente: vamos a tomar de esta manera nuestra pieza, vamos a hacer este movimiento o este doblez con nuestro listón liso, como pueden observar de esta manera. Nuevamente lo voy a realizar. Voy a llevar mi extremo hacia el lado donde tengo mi pinza colocada, miren, y acomodo bien mi listón para que nos quede muy bien el doblez. Y el doblez que se nos hace en la parte de arriba donde está nuestro alfiler aproximadamente tiene que medir 2.5 centímetros. Me voy a asegurar, voy a tomar mi cinta métrica y es correcto, ahí está la medida, y voy a asegurar con mi pincita para que no se me mueva mi listón, y lo mismo voy a hacer con mi otra pieza. Voy a tomar mi pieza de la misma manera. Voy a llevar mi extremo hacia el lado donde está mi pinza, como pueden observar de esta manera. Otra vez lo voy a realizar para que les quede claro el movimiento que realizamos.
Ahí está, acomodo bien mi listón y me aseguro igual que tenga la misma medida, 2.5 centímetros, y voy a asegurar con mi pincita. Y de esta manera es como nos tienen que quedar nuestras dos piezas, como pueden observar. Ahora vamos a dar paso a realizar nuestras puntadas y en total serán 8 puntadas las que vamos a realizar por cada una de nuestras piezas. Voy a realizar mi primera puntada, que sería ahí al inicio, después mi segunda y la tercera puntada iría también al inicio de nuestro listón liso. Voy a retirar mi alfiler para que no me estorbe. Después voy a realizar la cuarta puntada. Meto ahí muy bien mi aguja, me aseguro de que mi hilo no se me enrede. Después mi quinta puntada y voy a retirar mi pinza para que no me estorbe. Quinta, sexta puntada, séptima y octava puntada. Voy a jalar bien mi hilo para que se me realicen muy bien mis plieguecitos y mi pieza tome forma. Estaba batallando un poco para acomodar mis pliegues, ya que no se me querían acomodar bien, se me movía el de abajo. El del listón liso se me estaba moviendo un poco, no se quería quedar quieto, y ya una vez que ya los acomodé bien, doy unas cuantas pasadas. En total doy aproximadamente de 3 a 4 pasadas con el hilo y la aguja. Ahí va agarrando ya forma mi piecita. Y por último remacho y corto mi hilo, y para asegurar paso calor para digamos quemar esa imperfección que nos queda de nuestro hilito ahí volando, para que no se vea feo. Corregir un poco las imperfecciones, de esta manera nos queda. Y lo mismo voy a hacer con mi otra pieza. También en total voy a dar 8 puntadas. Vamos a realizar lo mismo. Este moñito es muy fácil de realizarlo, no nos lleva mucho tiempo. Les recomiendo realizarlo si son principiantes. Siento que no se les va a dificultar realizarlo. Si están empezando en este mundo de los moños, les recomiendo hacer este modelito para que si poco a poco vayan agarrando práctica y puedan realizar moños más elaborados. Y sobre todo es muy económico en cuestión de material que utilizamos, ya que no requerimos de mucho material. Podemos utilizar retacitos que nos sobren de otros moños que hemos realizado, y pues nuestro margen de ganancia será aún más. Ya estoy dándole las últimas puntadas a mi pieza para terminar, para finalizarla, pero no voy a cortar el hilo. Lo que voy a hacer será unirla con la otra pieza que realizamos al principio. Voy a unir pliegue con pliegue, le voy a dar unas cuantas puntadas en la parte del frente y después en la parte de atrás para asegurar muy bien. Recuerden que yo uno mis piezas de esta manera cosiéndolas, pero también tienen la opción de unirlas pegándolas con silicón caliente. Ustedes tomen la técnica o la opción que más se acomode. Yo las coso porque siento que están así más seguras, y pues no hay tanta probabilidad de que mis piecitas se me despeguen y mi moño no se me deshaga. Le voy a dar unas últimas puntadas en la parte de atrás a mi pieza y después para finalizar en la parte del frente. El hilo con el que estoy trabajando es el hilo que se conoce de tapicería. La verdad es muy buen hilo, se los recomiendo mucho, ya que este hilo lo puedes jalar con mucha fuerza y no se va a romper. No es como los otros hilos que comúnmente se utilizan para coser. Yo anteriormente trabajaba con ese tipo de hilo y batallaba mucho, ya que se me rompía. Lo jalaba y se rompía, pero con este no, la verdad se trabaja muy cómodo porque pues no se rompe. Es un hilo muy resistente y pues la verdad se los recomiendo mucho, sobre todo si son principiantes
que a veces no saben qué tipo de material comprar, les recomiendo este hilo. Ya le estoy dando las últimas puntadas, ya corté mi hilo y voy a asegurar con calor, y de esta manera es como nos queda nuestra pieza. Ahora vamos a trabajar con nuestro pedazo de 32 centímetros de largo. Lo voy a doblar por la mitad, y para marcar muy bien voy a pasar un poco de calor para que se me realice muy bien la marca. Después voy a abrir mi listón, y en uno de los extremos voy a colocar un poco de pegamento en este extremo para pegar el otro extremo de mi listón para que nos quede de esta manera. Ya pegué mi listón, de esta manera es como nos tiene que quedar. Ahora voy a acomodar mi listón de la parte donde pegamos con mi marca de la mitad. Las voy a acomodar bien para que coincidan, y para asegurar voy a colocarle unas pinzas para que no se me mueva mi listón, y después voy a darle unas puntadas. En total van a ser 8 puntadas las que vamos a realizar en mi pieza. Me regresé otra vez para dar las puntadas ya que perdí la cuenta, pero en total son 8 puntadas. Ahí están mis 8 puntadas. Voy a retirar mis pincitas y voy a jalar muy bien mi hilo para que mi listón tome forma. De esta manera, como pueden observar, jalamos muy bien nuestro hilo, y voy a asegurar dándole unas cuantas pasadas con el hilo en la parte de en medio. Aseguro bien mi listón y jalo muy bien también mi hilo para apretar bien el listón y pues que tenga bien la formita de los pliegues. Y por último voy a darle una pasada en la parte de en medio para asegurar, y ahí para finalizar voy a dar un remache para asegurar bien mi listón, y voy a cortar mi hilo y voy a asegurar pasando calor. Y de esta manera es como nos tiene que quedar nuestra pieza. Ya tenemos nuestras dos piezas finalizadas. Ahora lo que voy a hacer será lo siguiente: voy a abrir de esta manera mi moñito, mis dos moñitos, y en esta parte de en medio los voy a pegar colocándoles un poco de silicón, y después, ya que estén pegadas, los voy a acomodar hacia la parte de atrás. Los voy a pegar y en un momento regreso para mostrarles. Ya pegué mi moño y estoy apretando muy bien en la parte de medio para que no se me vaya a despegar. Ahora vamos a acomodar nuestro moñito. En nuestro moñito principal, que es con el listón estampado, lo vamos a jalar hacia la parte del frente, y después nuestro moñito con el listón liso lo vamos a jalar hacia la parte de atrás. Lo acomodamos muy bien, y de esta manera es como se ve nuestro moñito. Ahora voy a pegar mi pinza, que mi pinza es de 7.5 centímetros, en la parte de atrás. Lo voy a pegar y en un momento regreso. Ya pegué y aseguré muy bien mi pinza. Ahora lo que voy a realizar será tomar mi pedazo de listón de 1 centímetro de ancho, y lo voy a pegar en la parte de en medio, todo alrededor de nuestro moñito, dándole vueltas. Lo voy a pegar. Y de esta manera es como se va viendo nuestro moñito. Ahora lo que voy a realizar será en esta parte de mis listones, los voy a pegar con un poco de silicón caliente para que mis listones no se me muevan y mi moñito tenga una mejor forma y un buen acabado, ya que miren, si se acomodan se ve diferente nuestro moñito. Y aproximadamente voy a dejar un sobrante de mi listón liso de 1,5 centímetros a 2 centímetros. Ya es a gusto de ustedes, pero yo voy a dejar un sobrante de 1,5 centímetros. Lo voy a pegar y en un momento regreso para mostrarles. En esta parte voy a colocar el pegamento. Ya pegué mi moño. Ahora en la parte del centro voy a estar pegando mi resina del personaje de la princesa de Jasmine. Miren qué hermoso está,
Pero antes de pegarla, lo que voy a realizar será rasparle un poco en la parte de atrás, como pueden observar. Hago esto con la intención de que mi resina pegue mejor y el pegamento se adhiera bien y mi resina no se me despegue. Por lo regular hago este procedimiento fuera de mi área de trabajo, pero en esta ocasión les quise mostrar por si son iniciantes en esto y deben de tener mucho cuidado con ese polvito que se desprende, ya que también es un poco tóxico. Y solo pegaré mi resina con silicón caliente. Ya pegué mi resina y es así como se va viendo nuestro muñito. Miren qué hermoso. Y ahora solo para finalizar voy a pegarle en estas partes unas cuantas piedritas, igual en las partes de arriba, y en un momento regreso para mostrarles el resultado final. Y este es el resultado de nuestro hermoso moñito con temática de la princesa Yasmín. Espero les haya gustado mi trabajo. Si es así, déjenmelo saber en los comentarios. Espero se animen a realizar este hermoso moñito. Muchas gracias por el apoyo y por estar nuevamente aquí acompañándome. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.